Más a cuánto los felicito. Y para que podamos entender por qué tenemos estas carcachas circulando con humo negro, donde cada guatemalteco pierde la vida y es inseguro, hemos traído a, yo creo, la mejor persona en Guatemala que nos puede explicar este tema. Él es el licenciado Edgar Guerra, de la Defensoría del Usuario del Transporte, que actualmente trabaja en la Procuraduría de Derechos Humanos. Licenciado Guerra, es un gustazo para mí tenerlo hoy aquí en Hijos de la Política, porque creo que usted realmente le puede transmitir a los patojos las cosas que a veces solo vemos la consecuencia, ¿no? Todo el mundo sabe que el transporte público en Guatemala es uno de los peores a nivel mundial. Nos venden el cuento de que la mayoría de ciudadanos es por esta fichita que valoran más que su vida, que sus pulmones y que cualquier cosa, que no se puede subir el pasaje, y con el cuento de que no se puede subir el pasaje, tenemos uno de los peores transportes. Pero yo quisiera que usted les contara a los patojos que probablemente nacieron en el año 95, 2000, algunos ochenteros como yo, pero que no conocemos los orígenes de cuándo empezó el transporte. Yo me acuerdo que mi abuela, mis abuelos fueron cubanos, ellos vinieron a Guatemala en los años 60. Y mi abuela siempre me decía, niña, pero si yo desde que he llegado aquí en los años 60 he escuchado a todos los presidentes de Guatemala decir, yo voy a ser el que acabe con el humo negro. Se murió mi abuela, ya voy a cumplir yo 30 años y el humo negro sigue y pareciera que va a continuar. ¿De dónde viene la raíz de que nuestro transporte público sea un desastre? Creo que es la falta, bueno, gracias por la invitación. Me quedo corto ante las palabras con humildad de lo que ustedes comentaron acerca de mi persona. Y entrando lleno al tema, creo que esto ha sido un manejo político, pero un mal manejo. Yo creo que la política es necesaria, pero ha habido contubernios entre los diferentes grupos de transportistas, mal llamados algunos de ellos empresarios de transporte público, que han velado más por sus intereses. Y vale la pena recordar que aquí estamos hablando de transporte público, es decir, que es propiedad del Estado de Guatemala, que ante su incapacidad pues se lo cede a particulares para que presten este servicio. Para que vayamos entendiendo, aquí tenemos un pizarrón, entonces yo soy re malísima para dibujar, pero voy a intentar hacer un pequeño busito, ¿verdad? Donde pues más o menos acaba el piloto, aquí están las llantas, acaban dos pasajeros y aquí por supuesto sale todo ese humo negro que nos tiene como nos tiene, ¿no? Entonces, el transporte público de Guatemala es propiedad del Estado. ¿Por qué, licenciado Guerra? ¿Por qué cuando hubo privatizaciones de, por ejemplo, teléfonos celulares, que hoy todo el mundo tiene un celular, cuando hubo incluso un convenio con la electricidad, ¿verdad?, y otros servicios públicos, ¿por qué el transporte sigue siendo ineficiente? Lo que ha ocurrido es que la gente, digamos, transportistas no han evolucionado y no se han convertido en verdaderos empresarios de transporte público. Hoy por hoy tenemos propietarios de autobuses, la situación se ha todavía complicado aún más, es decir, ha entrado en una crisis, ya no tenemos un sistema de transporte público como tal, se puede llamar de cualquier forma menos sistema, dado que los buses rojos han sido dejados, digamos, a que hagan lo que quieren. Ya no hay una relación laboral entre los pilotos de transporte y los dueños de los buses, hay una relación más comercial, llamémosle, en donde los pilotos pues reciben las llaves del autobús con el compromiso de entregarle al fin del día al dueño del autobús una cierta cantidad. Varía de acuerdo a la calidad de la ruta, puede ser una ruta un poco menos larga, una más larga. El tema del estado de los autobuses, que ya lo vamos a platicar más adelante, que realmente es desastroso. Hay más de 2.400 autobuses rojos y 455 autobuses de transurbano y aproximadamente 240 autobuses de Transmetro. Quisiera que fuéramos cabal haciendo la diferenciación entre los rojos, el Transmetro y el transurbano, pero antes de que hagamos la diferencia entre estos tres, me gustaría, licenciado Guerra, que nos comente
el Estado le delegó este trabajo a empresas. ¿Cuántas empresas? ¿Cuántas son? ¿400? ¿Una? ¿10? Hoy por hoy es una asociación de empresas de autobuses. Digamos, ¿Una asociación de empresas que funciona como que como un sindicato? Sí, es una asociación, una federación de asociaciones que son 29 asociaciones que integran la EAU. Ok, entonces la AEAU, que significa Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos. Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos. Esta asociación se compone de otras 29 asociaciones, ¿no? Y cooperativas, correcto. Y cooperativas. ¿Y estas 29 asociaciones cuántas empresas representan? Pues ahora ya integraron a diferentes dueños de autobuses. Estamos hablando de más de 1000 propietarios de autobuses de los buses rojos, que en un proceso de cambio han ido migrando de convertir a esos propietarios de autobuses en accionistas de Transurbano. Esa es la diferencia. O sea que los propietarios de los buses rojos ahora son accionistas de los blancos. Digamos que vamos a ponerle mejor por colores, así la gente creo que va a entender muchísimo mejor. Los blancos y aquí están los verdes. Ok, entonces, de los 1000 propietarios de buses rojos, ahora tienen acciones en los buses blancos. ¿Cuántos propietarios tienen los buses blancos? Ahí es difícil de saberlo, es información que no han querido proporcionar, pero aproximadamente se hablaba inicialmente dentro de la propuesta, que me parece que no todo es malo. Digamos, cuando yo vi el proyecto de Transurbano en una presentación PowerPoint, me pareció bastante bueno, al menos en papel aguanta con todo, en la presentación aguantaba con todo. El reto era ponerlo a funcionar como realmente debía. Y dentro del reto tenían ellos planificado una meta de 3.150 autobuses de los blancos funcionando, que iban a sustituir los buses rojos. O sea, el objetivo de los blancos era sacar finalmente a estas carcachas rojas de Guatemala y de la circulación del parque vehicular, pero no se logró y ahora entonces tenemos más buses y capaz entonces nos van a poner unos rosados o unos rojos o saber ni qué color. Ahora, ¿qué pasa con el Transmetro? Porque los verdes, los buses del Transmetro son controlados por la MUNI. Correcto. Pero esto sale de este esquema de la ¿cómo es? AEAU. AEAU. Ok. Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos. De autobuses urbanos. Ok. Entonces, el Transmetro es controlado directamente por la MUNI, pero también la AEAU tiene injerencia. No, en Transmetro no. Directamente okay. No la tiene. Perfecto. Ellos lo que se había planificado era que los buses verdes iban a tener rutas como lo están teniendo ahora, que están creciendo, los ejes, como se le llama, y que los buses blancos iban a ser rutas o transporte alimentador del Transmetro en algún momento, pero se estancó el proyecto dado a infinidad de temas. Uno, la incapacidad realmente de este grupo de transportistas de poder llevar a cabo el transurbano. Aquí, de los 3.150 autobuses que se suponía que iban a tener, hoy por hoy solo están funcionando en teoría también 455. Ok, ¿cuántos buses rojos hay? En rojos hay aproximadamente 2.480 en teoría, o al menos en papeles. Eso es lo que hay que aclarar. Buses en número. Muchos de esos buses rojos no están prestando el servicio, otros no existen y están cobrando el subsidio. Y están cobrando el subsidio como que fueran 2.480. ¿Cuántos blancos hay? De esos hay 455. 455 blancos. ¿Y cuántos Transmetro? Aproximadamente 230. 230. Ok, perfecto. Esto sumado a que hay casi 1 millón de vehículos, de carros en la ciudad, ¿no? A todos estos buses. Entonces, yo quisiera saber, el Estado ha delegado en esta asociación de 29 asociaciones el transporte porque pues no se da abasto. ¿Cuánto dinero le da al año el Estado a estas asociaciones? Desde el año 1977 recibían los transportistas un aporte del Estado de aproximadamente 300,000 quetzales mensuales, pero era en combustible y en llantas, no era en dinero. Posteriormente fue, si se le puede llamar, evolucionando este aporte hasta llegar hoy a 445 millones de quetzales anuales.
Y ha habido una situación Perdón, ahí, ¿otra vez me puede dar la cifra? 445 millones de quetzales anuales en este presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el año 2015, ¿verdad? Y anteriormente se estaban dando diferentes aportes, hoy solamente se tiene registrado esto en el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación. Anteriormente se daban 35 millones de quetzales mensuales, Ajá. Me refiero del año 2014 hacia atrás, varios años, y se daba un aporte para la prestación del servicio de adulto mayor de 21 millones, ha oscilado entre 21 millones a 31 millones anuales aparte. Ahora, una cosita, 445 millones anuales, es que este es un número tan grande que hasta me cuesta decirlo. Quiere decir que si hubieran logrado el objetivo de eliminar los rojos, que supuestamente era la razón para meter los blancos, habría 1 millón de quetzales para cada bus blanco al año. 1 millón de quetzales. O sea, pudiéramos tener buses ecológicos con inodoros que hasta nos tiraran olores a rosas si quisiéramos dentro de los mismos autobuses con asientos reclinables. O sea, es un subsidio absurdo para la calidad del servicio que estamos recibiendo. Entonces, ¿dónde está el problema? El Estado está pagando el subsidio entra a las empresas, pero el consumidor sigue subiéndose en unas camionetas que, aparte de la contaminación de humo negro, usted me ha traído aquí los datos de los muertos que produce desde el año 2010 hasta la actualidad el sistema de transporte público de Guatemala. Y en estos muertos se cuentan usuarios, pilotos, ayudantes, asaltantes empresarios, pilotos de taxi, microbús, tuk-tuk y policías o inspectores que también han muerto. Imagínense ustedes, usuarios asesinados en el año pasado fueron 102. A lo que va de este año, 16 ya van asesinados. Pilotos han muerto 102 también el año pasado, 10 van para este año, es decir, unas cantidades de 418, 319, 265 personas. Perdemos vida y a lo que le dicen a la gente es que esto vale más que hacer algo por solucionar esto. Recorrer la milla extra es retar tus límites. Sigue en sintonía. Este país es tuyo. Azteca Guate, cerca de ti. Llegó un 2 de febrero y año con año ha llenado nuestras vidas. No hay día que no me sorprenda. No conozco un amor tan grande y generoso. Mi hija me hace reflexionar que todas las mujeres fueron niñas. Por ella, yo respeto a las mujeres. ¿De qué estamos hechos? En Hechos estamos conscientes de la responsabilidad que implica dar a conocer la información. Estamos hechos de fuerza y trabajo en equipo. Estamos hechos de historias, porque no solo se trata de mostrar una nota, se trata de mostrar el lado humano de la noticia. ¿Y usted, de qué está hecho? Soy María Rosa Escobar y los espero de lunes a viernes a las 7 de la mañana en Hechos AM.
Caguate, en la fiesta del verano, cerca de ti. Voy a borrar acá porque quiero ver ese efecto embudo del que estamos hablando. Está aquí el Estado, ¿no? Y viene y le da 445, ¿verdad? 445 millones de quetzales, ¿sí? Directamente a estas 29 asociaciones de empresarios. Se supondría entonces que esto va directamente a beneficiar a los buses para modernizarlos y al cliente, que es la mayoría de trabajadores de Guatemala que utilizan este transporte para llegar a su trabajo a tiempo. Cuando este dinero entra aquí y luego no llega aquí abajo, ¿dónde se queda? ¿A dónde se va este dinero? ¿Quién lo fiscaliza o quién lo debería de ir a perseguir, a ver a dónde fue a dar? Aquí hay una situación, digamos, la justificación de los transportistas ha sido siempre que ese subsidio va, digamos, dirigido hacia compensar las fluctuaciones o variaciones de los precios del combustible. El diésel, que es uno de los insumos más importantes en la prestación de un servicio como es el transporte. Sí. Pero acá ha surgido una variación, digamos, una descomposición, en donde los mismos pilotos de transporte, me voy a referir principalmente a buses rojos, ellos son, y esos son testimonios de los mismos pilotos, no lo digo yo, ellos son los que ponen o aportan el dinero para la compra del combustible. Entonces tampoco se está cumpliendo con que ese dinero vaya al servicio. Ese dinero queda en las bolsas de los transportistas y de ahí no pasa. Ellos aducen que tienen que comprar algún tipo de repuestos o refacciones para los autobuses. Sí, con 1 millón de quetzales para cada bus blanco. Y lo que ocurre es que inclusive ahorita estamos en una situación de descomposición de transporte más acelerado, en donde muchos de los transportistas, tanto urbanos como exurbanos, compran repuestos en la terminal zona 4, es decir, de hueseras. Sí. Esto tendrá que colapsar, ahí hay estadísticas de las diferentes municipalidades, en donde a diario al menos 3 o 4 autobuses se quedan, digamos, descompuestos en la vía pública, y que generan otro tipo de problemas sociales como el congestionamiento de tráfico. Cuéntenos el mamarracho que hacen con el aceite que le sacan a los buses blancos y se lo traspasan a los rojos, por favor. También una denuncia de los mismos pilotos de transporte, que el aceite que utilizan para los motores de los autobuses, de los más, digamos, nuevos o más recientes, de los modelos más recientes, es pasado a los buses más viejitos como que fuera nuevo, ¿verdad? A eso se refieren como el cambio del aceite. Y eso genera otros problemas sociales como la contaminación, y la contaminación ambiental genera también problemas de salud. O sea que ese humo asqueroso que está matando a los policías de Metra, a los niños que caminan por las calles, a las señoras y a toda esta gente, realmente es algo tan evitable como utilizar aceite de calidad, y teniendo 1 millón de quetzales por cada bus, no hay excusa para no hacerlo. Y el tema es aquí que hay que hacer un cambio de autobuses, como pasa en otros países, incluso Estados Unidos, que es un vecino cercano, o en México, en donde los buses no pueden pasar de cierta cantidad de modelo o años de modelo. Aquí tenemos buses de los años 80, de los años 90, y recordemos también que es algo tan sencillo que los autobuses que sí funcionan, pues todo el día está en su circuito, el motor está encendido prácticamente todo el día. Eso es un desgaste mayor y que contamina aún más, y debe de verse en función de la salud del pueblo de Guatemala. Asesinatos, cáncer pulmonar, violaciones sexuales, abusos a las mujeres, extorsiones, todo tipo de males que atentan contra la vida, la libertad y la propiedad privada de los usuarios del transporte público pasan en estas camionetas. Vamos a ver ahorita una nota que tenemos donde se explica mejor todos los males de por qué vos te tenés que involucrar para que esto cambie. Aunque es uno de los factores más evidentes, el humo que expelen los vehículos no es el único contaminante del aire que respiramos. Sabemos que la emisión de CO2 es bastante dañina para el organismo humano. Es decir, no solamente son los buses, sino también todos los vehículos automotrices que utilizan esta clase de combustible. También tenemos, por otro aspecto, la parte de la reforestación, que esto viene a engrosar de una forma muy grande
todos los procesos de contaminación. Las vías respiratorias son las más afectadas con este tipo de contaminación, pero el humo que se inhala también afecta a otros órganos del cuerpo. Las vías respiratorias, ¿verdad?, que daña los pulmones y todo lo que tiene que ver con las vías respiratorias, pero también ciertos otros órganos del cuerpo humano. Según informes de la Policía Municipal de Tránsito, alrededor de 1 millón de vehículos circulan diariamente por la ciudad, lo que también incrementa los niveles de contaminación. Con información de Katia Rivera, Azteca Noticias. Al ver esto, obviamente queremos hacer la invitación abierta y por escrito para estos empresarios de la asociación, ¿cómo es otra vez? De empresas de autobuses urbanos, hasta que se nos quede, y a Sopagua también, para que vengan a HDP y defiendan su punto y nos vengan a justificar cómo ellos, teniendo 1 millón de quetzales al año por bus blanco, permiten que sigamos los guatemaltecos aguantando esa contaminación, esa violencia. Hablemos también de los abusos a las mujeres y en lugares donde, como la zona 18, donde se han tenido que poner buses solo para mujeres y buses solo para hombres. Tenemos también por ahí una grabación que más adelante la vamos a pasar de el metemano, de los famosos brochas, ¿va?, ayudando a subir a una señora y la toca por arriba y por abajo. Indignante esa situación que se da, y con más razón ahora, con mayor frecuencia en los autobuses de transporte, tanto rojos como transurbano, en donde, derivado de la cantidad de buses que dejan de prestar el servicio, hay hacinamiento dentro de las unidades. Entonces, el espacio de cada ser humano pues se ve reducido y se presta para gente mañosa, para estar manoseando a las mujeres, inclusive a niñas de 12, 14 años que son escolares, por estos ayudantes, digamos, que no ayudan al usuario, más bien ayudan al piloto a extraerle, que esa es otra de las, digamos, leyendas urbanas, que el transporte cuesta 1 quetzal. Hoy por hoy no es cierto, a cualquier hora del día pues se está cobrando 2, 3 o hasta 5 quetzales por el pasaje, principalmente en los buses rojos. Ha habido también denuncias en el año 2014, en el mes de marzo y abril, de cientos de usuarios, en donde en el transurbano le estaban cobrando unas tarifas superiores a lo que deberían de estar cobrando y lo que estaban autorizados. O sea, encima es un servicio que le cobran el precio que quieren, es caro y es abusivo. Ahí está, pueden ver cómo la tocan. Otra vez vamos de nuevo, miren ahí cómo la nalguean a la pobre señora. O sea, es evidente, y a mí vergüenza me da llamar empresarios a personas que permiten esto, porque un empresario se faja la vida por atender a su cliente, atenderlo bien y tenerlo como rey, tenerlo ecológicamente seguro, en un lugar limpio, y realmente yo no le puedo llamar empresarios a personas que a través de un subsidio que reciben del Estado se están haciendo millonarios mientras están enfermando de cáncer pulmonar y están haciendo que los guatemaltecos pierdan sus vidas a diario. Hablemos de las alternativas, licenciado Guerra, porque lamentablemente en televisión el tiempo es muy corto y este es un tema muy largo, y lo que busca HDP es despertar la conciencia de la juventud, porque si la juventud sigue apática pensando, ay, si el humo negro es parte del paisaje, pues entonces de verdad que no va a pasar nada. Yo soy una empedernida y necia con el tema de que Guatemala debería tener algún día un metro subterráneo, porque como sigamos como estamos, dentro de 5 años vamos a salir de las garitas de nuestras colonias, de las principales avenidas, de donde sea que vengamos, y nos vamos a quedar parados, porque ya el país no se da abasto con el tráfico que hay, ya el país no se da abasto tampoco con la aglomeración y el crecimiento desordenado que está teniendo esta ciudad. Entonces yo me puse a investigar el rollo del metro, y me fui a ver países donde tiembla, igual que aquí en Guate, como en Japón, como en San Francisco, California, como en Panamá, incluso, que es parte del Istmo, y resulta que los cuates tienen metro. Y al guatemalteco la casaca que nos meten es, no, es que nuestro terreno es malísimo para el metro. Seguí investigando y me enteré que una empresa francesa con ingenieros japoneses le fueron a ofrecer a Álvaro Arzú hacer una vía de metro desde el principio de la calzada Roosevelt hasta el final del Boulevard Los Próceres, que costaría un aproximado de $300 millones, los 5 metros pues de kilómetro, creo. A ver,
Y Arzu simplemente dijo que no, porque lo que quería esta empresa era tener la concesión durante 25 años de lo que se le cobrara. Por supuesto, ahí es donde empiezan estos a pegar el grito en el cielo diciendo que el guatemalteco valora más esto que transportarse digna o ecológicamente, lo cual yo tampoco me trago. ¿Por qué no podemos tener metro en Guatemala, licenciado Guerra? De aquí hay demasiadas componendas entre la clase política. Algunos transportistas tienen pues, arreglos con políticos, o algunos políticos son transportistas y algunos transportistas son políticos. O sea, mientras eso pase, no va a haber un verdadero cambio en el transporte público. Y la otra es que hay que hacer los procesos abiertos, es decir, de licitación pública, incluso nacional e internacional, para que realmente se compruebe si esta gente tiene las capacidades para prestar el servicio, que no es primera vez que prestan el servicio. Ellos ya han tenido otros intentos fallidos, como fueron los buses rojos llamados tomates, el Metrobús, que también funcionó en un tiempo, los Munitrans, que fueron adaptaciones de trailers, en algún momento sumamente incómodos, sumamente nefastos, esa fue la palabra, que justificó que la municipalidad de ese tiempo, las autoridades hicieran una erogación de millones de quetzales para transformar estos trailers, que al final fueron a parar como vivienda de los policías nacionales civiles, como serenazgos. Y, bueno, por lo menos dieron un uso, pero no se justificó la calidad del gasto público, en donde ha habido cantidades multimillonarias, que ya los vimos, invertidos, si se le puede llamar así, para mejorar el sistema de transporte público, y han sido intentonas, digamos, de tirar el dinero al bote de la basura. 4.000 millones de quetzales bien valdría para poder cambiar esto. Ahora, lo terrible acá es hablar de alianzas público-privadas, en donde no hay un marco, digamos, claro de que generalmente el pueblo de Guatemala lleva las de perder. Cuando hay pérdida en una empresa de esta alianza pública-privada, ¿quién paga? El pueblo de Guatemala. Cuando hay utilidades, ¿quién gana? Simplemente los empresarios que entran dentro de esas alianzas público-privadas. Lo que hay que hacer es deslindar muy bien este tipo de situaciones, realizar una veeduría, incluso ciudadana, de todos los procesos de esas alianzas público-privadas para evitar que sigan pues extrayendo, robando, hurtando, como le quieran llamar, recursos públicos importantes que si no son usados en el transporte, pues podrían ser usados en salud, en educación, en otro tipo de temas que hoy por hoy tienen agobiado al pueblo de Guatemala. Gente, niños muriéndose de hambre en el corredor seco, por ejemplo. Tal vez me salgo del contexto del tema de transporte, pero tiene que ver con la salud, con la dignidad, con una vida digna del pueblo de Guatemala. Muchísimas gracias, licenciado Guerra. Primero, por existir. Segundo, por estar en esta lucha, porque yo creo que Guatemala lo necesita. De parte de alguien que desde que era chiquita le ha chocado a tal punto el humo negro, que yo hice un movimiento de plantación de árboles que se llama Plantemos 1000 árboles. Hemos sembrado 30,000 árboles y vamos por más. Este año tenemos más siembras. Para mí siempre ha sido un tema que me choca, y agradezco que existan guatemaltecos como usted que realmente están trabajando por hacer algo diferente. Y yo espero que entre la audiencia de HDP, algún patojo que nos esté viendo o alguna patoja que sueñe con ser ingeniera civil, realmente le ponga coco a este tema y sueñe con ser el empresario que traiga un transporte público digno a los guatemaltecos, ecológico y seguro. Ojalá entre ustedes esté esa persona, porque si no, realmente nos vamos a morir de cáncer pulmonar y nadie va a hacer nada aquí. Licenciado Guerra, no me queda más que agradecerle por haber estado con nosotros. De seguro no será la última vez que nos visite por acá, y de verdad que muchísimas gracias. Si alguien quisiera conocer a los integrantes de estas asociaciones, por supuesto, como les digo, les tenemos la invitación abierta para que puedan venir, pero ¿existe forma de saber nombres y apellidos? Sí, yo se los voy a trasladar para que puedan contactarlos. Hay un tema que hay que deslindar muy bien, que ahorita estamos hablando de transporte urbano, luego vendrá el transporte exurbano, que hay gente llamados, ellos mismos se autodenominan transportistas. Hay un par que son unos cavernícolas realmente, que no ven el tema de la utilización de la tecnología en beneficio de su cliente, que es el usuario, y repito, la razón de ser del sistema de transporte público. Y el problema es aquí el tema de egos, que aquí lo único que quieren es echarse dinero a la bolsa,
y sin pensar realmente en el problema que le están generando a la sociedad. Muchísimas gracias, licenciado Guerra, por acompañarnos, y como ya lo pudieron ver, se vale hacer billete, mucha, y se vale ser empresario, pero háganlo con su propio esfuerzo, no con el pisto del pueblo para enriquecerse la bolsa mientras dañan al consumidor. Esto fue todo en HDP, hasta la próxima.